práctica ya todavía no. Todavía Todavía no. no. Recién van a hacer. Van a hacer una gran parte de lo que vamos a hacer ahora. Y bueno, también va a servir un poquito para la primera y segunda práctica, ¿no? Porque vamos a pintar, ¿no? Lo que he hecho práctica porque ya teníamos que correr un poco porque es una práctica un poco larga. Antes se hacía en dos prácticas separadas. Va a ser la linda, pero ahora ya se está haciendo junta. Pero bueno, continuando con lo que hemos estado viendo, lo que es la parte de las soluciones, ¿no? El agua corporal total. Entonces, como sabemos, el agua corporal total es el 60%, ¿no? El peso corporal más o menos de una persona adulta, un varón adulto, ¿no? Entonces, este agua corporal total nos sirve para muchas cosas. Primeramente, cuando ustedes van a hacer las correcciones, por ejemplo, del sodio. Un ejemplo clínico es para el sodio. Entonces, más adelante vamos a hacer lo que es hipernatremias y isonatremias, como aprenden de la clase. Entonces, cuando un paciente, por ejemplo, está salado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que está con una hipernatremia, ¿sí o no? Bastante sodio. Justo hemos hecho en la mañana probar hipersodio a sus compañeros, a varios compañeros, con ustedes una prueba de hipersodio y es salado, bueno, como el agua del mar. Pero si la persona está, digamos, con una hipernatremia, está con el sodio elevado, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que echarle agua, como hemos dicho, ¿no? Un caldo que esté salado, una sopa que esté salada, hay que echarle agua, ¿no? Entonces ahí viene la pregunta, ¿cuánta agua voy a agregar? Pues no voy a echar mucha agua. Entonces, para saber cuánta agua tengo que agregar, por ejemplo, se utiliza bastante lo que es el agua corporal total. ¿Cuánto de agua corporal total tengo que calcular para, digamos, decir cuántos litros de agua me falta? Como un ejemplito para continuar. Vamos a mirar. Digamos... Vamos a ver acá. Déficit de agua. No es calculadora, pues, mediante fórmulas, pero también se usa calcular el agua corporal total. Entonces, sabiendo el agua corporal total, nosotros podemos definir cuánto queremos de agua falta en el paciente. Por ejemplo, un paciente de 70 kilos, ¿cuánto es el agua corporal total? 42 litros, ¿no? 42. Digamos que una persona tenga de sodio. ¿Cuánto es el sodio normal que vamos a hacer los estudiantes? 135 a 145. Un paciente que esté elevado de sodio, ¿cuánto será? 160. Ya. ¿Cuál es lo normal? 135 a 145. Un valor medio. Calculamos. ¿Cuánto es el déficit de agua de esa persona? 6 litros. ¿Qué quiere decir? Que yo, para que lo vuelva a la normalidad a esa persona, ¿cuántos litros le falta de agua? 6 litros. Esa persona puede estar deshidratada probablemente. Entonces, así usamos, por ejemplo, el agua corporal total para hacer cálculos. Y esto, digamos, 6 litros es lo que dividimos en bomba de infusión. Esto que las bombitas que hay al lado del paciente. Entonces, nosotros dividimos ese 6 litros, por ejemplo, para poner vía enteral o para poner vía endovenosa, ¿no? La cosa es que poco a poco tenemos que corregir, por ejemplo, simplemente. Vamos a ver más adelante. Entonces, saber del agua corporal total, saber de sus compartimientos es muy importante, lo que se dan cuenta. Es bastante importante. Y no solamente les va a servir para ahora, sino para toda la vida les va a servir esto, les va a acompañar, les va a acompañar, les va a acompañar. Y hemos dicho la parte de líquido intrascendal que es el 40%, líquido intersticial el 15% del peso corporal. Ese líquido intersticial es prioritario y se vuelve bien importante cuando el paciente comienza a tener edemas. ¿Han visto alguna vez una persona con edemas? Ustedes seguramente tienen que estar por edema en las tazas. Cuando han tenido un día deportivo, por ejemplo, han ido a su casa y están usando las medias, y acá en la parte de aquí inferior está como una raya, ¿sí o no? Eso es el edema. ¿Dónde se acumula ese líquido? En el líquido intersticial de esa ropa. Después, ¿eso qué tenemos que mirar? El plasma sanguíneo. ¿Cuánto es el plasma sanguíneo? El 5% del peso corporal. Cuando hagan ustedes las prácticas, ¿no? Van a ver que en un cuadrito tienen que llenar y poner ¿cuánto es el plasma sanguíneo? ¿Cuánto será? El 5% del peso corporal. Acuérdense que plasma, mejor dicho, solamente es el agua. Pero cuando hablamos, que se llama ya del volumen sanguíneo total, hablamos del plasma de las células. ¿Y cuánto es más o menos? Del 7 al 8%. No se olviden eso.
porque a veces piden calcular, ¿ya? La semana pasada también vimos las diferencias entre los diferentes compartimientos, ¿no? La parte extracelular con la parte intracelular. Si nos damos cuenta, la parte del plasma con el líquido intersticial prácticamente van a tener la misma composición. ¿Cuál es la diferencia? Las proteínas. Esta membrana, ¿qué vendría es esta membrana que nos separa estos dos líquidos? Los capilares, ¿no? La permeabilidad capilar. Entonces este capilar, si mantiene buen funcionamiento y una permeabilidad adecuada, todo va a equiparar cloro con cloro igual, sodio con sodio casi igual, potasio con potasio la misma cosa. Lo único que no va a ser igual que son las proteínas. ¿Por qué? Porque estas proteínas van a ser grandes y estas proteínas grandes no van a pasar por estos capilares. Entonces al final, como no pasan por los capilares, va a generar acá una especie de mayor cantidad de solutos en la parte del plasma, ¿no? Y eso va a generar lo que nosotros conocemos como la presión coloidosmótica, o la presión osmótica. La presión osmótica, ¿quién la va a regir? Justamente las proteínas. ¿Por qué? Porque no van a pasar hacia el otro lado. Entonces, como acá tengo más cantidad de solutos y acá menos cantidad de solutos, ¿de dónde pasa el agua? De menos a más. Entonces, esa cantidad de proteínas que hace, jalar el líquido del intersticial al plasma. Y es así que no tenemos edemas. Cuando se rompe esta relación, cuando se comienza a disminuir las proteínas en el cuerpo, ¿qué va a pasar si ya no hay proteínas? Entonces va a querer el agua pasar por este lado, ¿sí? Vamos a generar edema. Entonces, ¿cuándo tendré un problema que no haya proteínas, por ejemplo, en el cuerpo? ¿Cuándo será? ¿Qué estaba para todo esto, por ejemplo? Un paciente desnutrido, ¿no? Que no come, un abuelito que ya no quiere comer, le dan puro carbohidrato, nada de proteínas, el hígado ya no va a funcionar, ya no va a producir proteínas, ya no va a producir lo que es la albúmina, que es una de las principales proteínas del plasma. Entonces tenemos una hipoaluminemia. ¿Qué va a pasar con el viejito? Se va a empezar a hinchar además. Otro problema de las proteínas, por ejemplo, los pacientes cirróticos. ¿Han visto los pacientes cirróticos alguna vez? Tenemos tremenda pancita, ¿no? Que tienen bien llenos de líquido. Entonces, esos pacientes, por ejemplo, tienen lo que se denomina ascitis, que estamos comentando en la anterior clase, ¿no? Entonces, esos pacientes con ascitis, por ejemplo, tienen gran cantidad de líquido en la parte abdominal. ¿Por qué tienen esa gran cantidad de líquido en un sitio donde no debería ser? Aparte de hipertensión portal, que eso lo vamos a mirar cuando hagamos digestivo, muy aparte de eso, es que no tiene proteínas. Como el hígado está ya fibrótico, o sea, cirrosis, una hepatopatía difusa crónica con cirrosis, ya fibrosado el hígado, entonces ya no cumple la función justamente de producir proteínas. Y si no cumple la función de producir proteínas, ¿qué va a pasar? Va a haber hipoaluminemia, va a bajar la cantidad de proteínas. Y si no hay proteínas acá, no hay quien jale el agua. Y si no hay quien jale el agua, ¿dónde se ve el agua? Al intersticial. ¿Qué orden el paciente? Edema. ¿Estamos de acuerdo? Se van a olvidar, pero que no se olvida. Sigamos avanzando. Es por eso que es importante conocer este comportamiento. Estamos avanzando. Y esta es una parte de la práctica que van a realizar también lo que es el hematocrito. ¿Qué es nuestro hematocrito? Entonces nosotros vamos a sacar, no sé si han hecho en las prácticas ya la parte de hematocrito, no, que me dicho que ustedes no han hecho. Van a agarrar, que van a hacer un mecano pulsante la parte de su yemita de su dedito, con la cual le va a sacar sangre normal, y van a llegar un capilarcito, que quiere decir un tubito bien derecho con un cabellito. Van a sacar sangre y la tintita la van a poner acá. Y solito se va a subir la sangre en este tubito, por capilaridad. Después de haber hecho eso, ¿qué van a hacer? Lo van a llevar a una centrífuga, una microcentrífuga. Van a centrifugar. Y después que se centrifugue va a quedar así como están viendo acá. Una parte de acá que es la plastilina, otra parte que vendría a ser los elementos, los eritrocitos que vemos acá. Y después viene la parte de lo que es el plasma. Esto de acá es esto de acá. La primera parte va a estar los glóbulos rojos, después el leucocitos, una pequeña cantidad, y lo que es sobrenadante amarillo, ¿qué va a ser? El plasma. Entonces, ¿cuánto en porcentaje es esto? De esto, eso vendría a ser lo que es el hematocrito. Entonces, ¿cuánto más o menos tiene que ser esa relación? Que antes viene a ser 0.4, que más o menos tendría que ser un 40%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta parte de acá es el 40% de dónde? De toda esta parte.
¿Estamos de acuerdo? Se acaba el 10. ¿Cuántos tendría acá más o menos? Un poquito menos. 4 siquiera, ¿no? 1, 2, 3, 4. Sería la cuarta parte, inclusive, ¿no? Más o menos, ¿cuánto tenía el hematocrito acá? 25 más o menos por ciento, ¿no? Eso sería el 25% de todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería el hematocrito acá? 25%, o 0.25. Acá, por ejemplo, ¿cómo sería? Si es el 100%, acá es el 50%, acá será un 60%, ¿no? 60%. ¿Cuánto sería el hematocrito entonces? 60%. Entonces, ¿cómo definimos cuánto es de hemoglobina? Teóricamente, en la práctica, ¿cómo se va a decir? Que este hematocrito, digamos acá está de cuánto me que se le caíamos 40%, ¿no? Lo dividimos entre 3. Y eso va a ser, más que va a ser igual que la hemoglobina. Entonces, una persona normal, digamos, tiene 45, digamos, 45%. 45 entre 3, ¿cuánto sería? 15. Entonces, ¿cuánto es la hemoglobina? Entonces, así es una forma rápida de sacar lo que es la hemoglobina. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿cuánto mucho que tiene acá? 25, ¿sí o no? 25 entre 3, son matemáticos. ¿Cuánto sale? 8 comitantes. 8 comitantes. Entonces, 8 es anemia. Sí, ¿no? Acuérdense que el valor normal es 13, 14, ya vamos a ver después. Y es anemia 8, ya es anemia. ¿Acá cuánto salía? 15. Acá, por ejemplo, ¿cuánto es? 60% más o menos, no al ojo al buen cubero. El de 3, ¿cuánto sale? 20 gramos de hemoglobina. Y eso es poquito, alto. Generalmente, por ejemplo, aquí se da la policitenia o poliglobulia. ¿Estamos de acuerdo? Está fácil, pues eso van a hacer en prácticas, ¿no? Van a hacer. ¿Cómo yo hallo esa relación? Yo puedo medir, ¿no? Mido y cuánto es esto y de esto, ¿no? Yo puedo medir. Pero si no, tengo estas cartillas, ¿no? Estas cartillas. Y yo tengo que coincidir justamente donde está la raya del inicio de mi sangre, ¿no? Esto no, ¿por qué? Porque esto de acá es la plastilina que van a colocar. Muchas veces colocamos desde acá, desde la puntita, ¿no? Esta parte de la plastilina. Después de la plastilina, recién viene la parte de la sangre. ¿Se dan cuenta? Recién viene esta parte de la sangre. Y acá hasta acá. Y después viene lo que es el plasma. Entonces tengan mucho cuidado para no medir. Entonces, esta parte de acá, ¿dónde vamos a coincidir? Con el 0. Y poco a poco vamos acá llevando nuestro capilar hasta que coincida esta parte de acá con la parte superior y esta parte de acá con el 0. ¿Para qué? Porque la parte superior, ¿cuánto es? El 100%. ¿Cuánto es la parte de abajo? 0. Entonces, ¿dónde está marcando ahorita? En este punto, ¿cierto? Sigo. ¿Cuánto lo marca? 40. Entonces, ¿cuánto es el hematocrito? 40. Entonces, entre 3, ¿cuánto será? 8. ¿Cuánto sale? 40 entre 3, 13. 13 puntos. 3 minutos, ¿qué vendría a ser entonces? De hemoglobina. ¿Esto cuál vendría a ser? El hematocrito. ¿Está clarito? Eso es lo que voy a hacer en práctica. Sigamos avanzando. Entonces, ¿para qué me sirve sacar ese hematocrito? Porque con esta fórmula podemos también hallar lo que es el volumen total de la sangre, que a veces viene como pregunta de examen. ¿Qué es? El volumen total de la sangre es igual al volumen del plasma. ¿Podemos conocer el volumen del plasma? No. ¿Cuánto era? 5% del peso corporal. Uno menos el hematocrito. Si acá ha salido que el hematocrito es 40%, ¿vamos a poner acá 40%? No. ¿Qué vamos a poner ahí? 0.4. Hacemos esta resolución y nos sale el volumen sanguíneo total. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Podemos hallarlo así, o si no, de frente, ¿qué podemos decir? Es el 7% del peso corporal. Cualquiera de las formas, ¿no? Pero si en el laboratorio que nos van a pedir, generalmente nos van a pedir hacer esta fórmula, ¿no? Y vienen en los exámenes, por si acaso, esta fórmula. Si es que repásenla, por favor, ¿no?
Sigamos avanzando. Entonces, después pasamos a lo que es el balance hídrico. Cuando no tienen civitas, ¿qué va a hacer? Que se acabó de verdad. Nos traemos por el otro lado mejor. ¿Cómo van a hacer así? Yo pensé que estaban haciendo vida social, ¿no? Entonces continuamos. Hasta ahí está claro, ¿no? Sigamos avanzando con lo que es el balance hídrico. Nosotros hasta ya hablamos de lo que es balance hídrico. Acuérdense que con Platt es más, para que no nos equivoquemos, Platt es más rico, como me decían antes. ¿Qué quiere decir? Ingresos, ¿qué vendría a ser? Positivo. Y egresos o pérdidas, ¿qué vendría a ser? No se olviden, esto que no crean, esto es lo que realmente lo hace la licenciada en enfermería. Pero un signo puede valer mucho, ¿ya? Inclusive en la condición del paciente. Capaz de nosotros tener más un litro o menos un litro de agua en nuestro cuerpo no nos va a hacer mucho daño. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas está funcionando bien nuestro corazón, está funcionando bien nuestro riñoncito y tranquilo, ¿sí? Pero ¿qué pasa con los pacientes que tienen una falla cardíaca, por ejemplo? Que tienen enfermedad renal crónica, que no orinan para nada. Un litro o menos un litro puede ser mortal para ellos. Entonces, por eso que un balance hídrico adecuado, bien llevado, es prioritario en cualquier hospital. Bueno, unos tienen unas hojas especiales para hacer el balance hídrico, otros tienen inclusive el monitoreo de la parte crítica, pero llevar un balance hídrico adecuado es prioritario. ¿Cuándo decimos que un balance hídrico está neutro? ¿Qué quiere decir que esté neutro? Que lo que ha ingresado es igual a lo que ha salido, prácticamente, como un estanque, ¿no? Nuestro cuerpo es como un estanque, lo que ingresa tiene que salir, la gente tiene que mantenerse en equilibrio, ¿no? ¿Cuándo más o menos se dice que tiene equilibrio? Cuando tiene más o menos 500 mililitros, ¿no? Más o menos 500 mililitros, o sea, que sea positivo o negativo en 500 mililitros, soy feliz. No hay mucha variación. Cuando yo comience a elevarse o a elevarse o disminuir ese balance, hay que ver algunos estados. A veces me conviene o a veces no me conviene. Por ejemplo, en ese estado de este paciente que está con 160 de sodio, que está recontrasalado y que tiene un déficit de agua de 6 litros, ¿qué me conviene que esté en el balance hídrico? ¿Positivo o negativo? Positivo, porque quiero que gane agua, ¿sí o no? Porque esté deshidratado, ¿sí o no? En un niñito que esté con diarrea, cualquier cantidad, ¿qué me conviene que tenga el balance hídrico? ¿Cómo me conviene que tenga el balance hídrico? Positivo. En un paciente que sea con edemas en todo el cuerpo, hinchado, ematizado, ¿cómo me conviene que esté el balance hídrico? Negativo. Entonces, va a depender cuando me conviene una cosa con otra cosa. Ojo, acuérdense una parte, que no siempre que el paciente esté hematizado con full cantidad de edemas implica que el paciente esté sobrehidratado. Porque acuérdense que el edema, ¿dónde se formaba? ¿Se forma en la parte del plasma o se está formando en la parte intersticial? Intersticial. Entonces, ¿y eso está en contacto con el plasma? No estaría en contacto con el plasma. Hay una membrana capilar en la que va a generar justamente ese intercambio. Y si no tenemos una buena cantidad de proteínas, no hay nadie que jale el plasma, ¿sí o no? Entonces, no es la cosa, mira, no estoy orinando, y está hinchado, hay que poner furosemida, hay que poner diuréticos. ¿Qué ganaba con el diuréticos? ¿De dónde va a sacar la sangre del riñón para botar? ¿Del intersticio o va a sacar del plasma? Del plasma. Entonces, ¿nos conviene eso? Quiero que salga el intersticio. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Llevar el agua del intersticio al plasma, y después del plasma, ya que lo orine, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tengo que dar primero? Capaz tengo que mejorar la cantidad de proteínas en la sangre. Porque si no mejoro eso, por gusto. Por más que le meta furosemida, diurético, no voy a hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como vemos acá, en esta parte de lo que es el balance hídrico, los ingresos y pérdidas, ¿no? ¿No es? Ya no sé, porque ya estoy en conveniente. Entonces, siempre los ingresos van a estar con más y siempre las pérdidas con menos. ¿Qué ingresa a nuestro cuerpo? Líquidos ingeridos. ¿Cuánto más o menos lo normal de lo que nosotros ingerimos normalmente? ¿Cuánto hemos dicho que es? 30 mililitros por kilogramo. Que va a ser similar a las kilocalorías que yo necesito para vivir. ¿Cuántas son las kilocalorías que yo necesito para vivir? 30 kilocalorías por kilogramo. ¿Ya?
Entonces ustedes que tienen ahí sus galletitas, que tienen sus gaseosas, su Coca-Cola, van a ver abajo que dice 5% del requerimiento diario, dice. Un asterisquito, calculado en base, dice en base, a una dieta de 2100 kilocalorías, ¿sí o no? Así dicen de sus envases. ¿De dónde sale el 2100? Justamente de eso, ¿no? Acuérdense, ¿cuánto es nuestro cálculo del varón? Es un paciente varón de ¿cuánto? De 70 kilogramos. Si el paciente tiene 70 kilogramos, 70 por 30, ¿cuánto es? 2100. Entonces de ahí sale justamente estos cálculos. Entonces, ¿cuánto nosotros debemos ingerir más o menos de líquido? Más o menos 30%. Eso sirve para muchas cosas, para calcular también la cantidad de líquido que le va a poner al paciente, ¿no? Si el paciente no está comiendo, si no come nada el paciente, ¿cuánto le pondré yo de corriente venosa? Le pondré 2000 mililitros prácticamente por día. Si está deshidratado, le pondré 3 litros al día. Si está el paciente renal que no orina nada, le pondré 3 litros, 2 litros, no, capaz de como 1 litro, capaz medio litro. Va a depender bastante cuánto cómo está el paciente para que yo indique, ¿no? Para el terapeuta. ¿Qué más hay? Dice del metabolismo. Y eso es más de lo que es el metabolismo, ese ingreso que tenemos en el cuerpo, justamente en la agua de oxidación, que se llama también eso del metabolismo. ¿Cuánto es? Más o menos, ¿cuánto va a ser? Dice acá, 5 mililitros. 5 mililitros por kilogramo. ¿Estamos de acuerdo? 5 mililitros por kilogramo. Entonces, el del metabolismo o agua de oxidación. Agua de oxidación. Entonces sumamos, ¿no? He ingerido tanto, metabolismo tanto, digamos que por el peso. Y ahí tenemos un valor referencial, digamos, de que es 2300. Ojo, es un paciente que está normal. Pero una persona que esté en hospitalización, ¿qué hay que agregarle acá? ¿Cuánto le he puesto corriente venosa? ¿Qué hay que agregarle acá? Si le he puesto un bolo le he puesto una ceftriaxona. ¿Cuánto es la ceftriaxona? No es una clásica que le ponen en corriente venosa. ¿Cuánto le diluye la ceftriaxona? En 100 mililitros. Entonces, ¿dónde iría eso? ¿Acá o acá? Ingreso. Si el paciente tomó harta agua, ¿dónde va a poner? En ingreso. ¿Con qué signo va a ir? Más. Y viene después las pérdidas. Cuando hablamos de las pérdidas, justamente hablamos de las pérdidas insensibles. En general, si bien es cierto, puede tener acá pérdidas por pulmones un valor, en la práctica clínica, vamos a ver, en la práctica clínica, generalmente calculamos de 12 a 15 mililitros por kilogramo de peso. ¿Qué quiere decir? Que depende para una persona que esté hospitalizada, vamos a multiplicar 70 por 12 o 70 por 15 y eso va a ser las pérdidas insensibles. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo hay que tener cuidado? Cuando un paciente está quemado. Un paciente que esté con una quemadura extensa, hay que tener cuidado, porque imagínense que esté el 50% de la superficie corporal quemada. Gran cantidad. Entonces, tenemos que darle mayor cantidad de líquidos y calcular bien las pérdidas por evaporación, por quemadura. Bien, ¿cuánto se pierde por una quemadura? Se pierde 1 mililitro por kilogramo por porcentaje de superficie corporal quemada. Pongámosles que tenga 50% de superficie corporal quemada. ¿Me parece? Claro. Kilogramos. Y por 1. ¿Cuánto sale acá igual? 3.500, ¿no? Entonces, esta persona va a perder ¿cuánto? 3.500. 3.500, que serían mililitros, prácticamente, no más. ¿Cuánto es? Está bien, ¿no? Está bien. Entonces, 3.500 mililitros va a perder solamente por la efecto de las quemaduras. Imagínense. ¿Cómo va a estar? Van a decir, con menos 3.500. Y si no lo repongo rápidamente, en 2 días prácticamente se va todo el agua que tengo prácticamente en la plasma, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con los pacientes que están quemados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces todo lo que es pérdida, ¿con qué signo va a ir? Con 1000.
Entonces acaba en menos, 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 menos. ¿No? Igual que en la orina, ¿no? Contabilizamos cuánto de heces ha tenido, cuánto orina ha tenido. El sudor, que es un algo hipotético, es el 100, ¿no? Al final todo eso lo consideramos una pérdida insensible y tenemos el balance. ¿Cuánto ingresado? Más 2.300. ¿Y cuánto ha perdido? Menos 2.300. Entonces el balance hídrico de acá del libro, ¿cuánto es? 0. Ingresó 2.300 y egresó 2.300. ¿Cuánto tengo de balance hídrico? 0. Es un balance hídrico ideal. Se da una sola vez he visto un balance hídrico 0. Un día voy a ver una hoja de monitoreo. 0, sí, 0, 0, 0, 0. Una sola vez, pero nunca sale así 0 como 4. Siempre va a haber problemas, ¿no? Entonces, si vemos acá, es una hoja de monitoreo real, ¿no? El balance hídrico. Y si lo ustedes tienen aquí en la computadora, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Ingresos. ¿Qué tenemos acá? Egresos. Acá voy a decir egresos, por si acaso. Egresos. Aquí es egresos. Egresos por hora. ¿Cuánto ingresado y cuánto egresado? Toda esta parte acá, ¿con qué tiene signo que va a estar? Con menos. ¿Por eso signo con qué signo va a estar? Con más. Entonces, al final, hacemos un balance hídrico general. ¿Cuál es el balance hídrico general que ha salido? Menos 790. Entonces, en los ingresos que ha considerado, por ejemplo, ha considerado que es el ENSURE, que es nutrición integral. ¿Conocen el ENSURE seguramente? En el propaganda. Ya, esta persona no come, está haciendo ENSURE. ¿Qué está diciendo? Dextrosa más agregados. ¿Qué quiere decir? Hidratación por la venita. Medicación endovenosa, medicación por zona nasogástrica, reto de potasio, por ejemplo, capaz el paciente tenía una hipocalemia, y por eso le ha puesto reto de potasio. Y en egresos, ¿qué están considerando? La orina, cuánto orinado por turno. ¿Qué más están considerando? Miren, egreso, vómitos. Si el paciente vomitó, ha vomitado 1800 mililitros con egreso. ¿Qué más? Deposición, no ha hecho. Acá que ha puesto, acá drenaje, no tiene drenajes, otros. Aspiraciones, por ejemplo, le han aspirado secreciones, le han aspirado secreción bronquial, ahí van considerando cuánto. Y acá hacen que las pérdidas insensibles. ¿Cuánto pesaba el paciente? Acá dice 90 kilos. Entonces, esos 90 kilos han calculado, ¿no? Al final, ¿cuánto hemos dicho que es el lado de oscilación? 5 por el peso, ¿no? 5 por 90, 450. De esa manera. ¿Y cuánto hemos dicho que es la parte de lo que es las pérdidas insensibles? De 12 a 15 por kilo, ¿no? Entonces, digamos 12 por 90, ¿cuánto es? Debe ser más o menos lo que está acá. 1080. ¿Cuánto sale 12 por 90? 1080. 1080. Ya está considerado. ¿Se han dado cuenta? Entonces, ¿en qué dónde va esto? En la parte de egresos. Hacemos la resta y sale esta cantidad. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto total de ingresos ha habido acá? 2.950. ¿Cuánto de ingresos total ha habido? 3.700. Esto por signo más esto por signo. Entonces, ¿quién está más? Más el pérdida, ¿no? Tengo 2.950 soles y debo 3.790 soles, debo 790 soles. Debo, ¿por qué? Porque estamos diciendo negativo. Entonces, es un balance hídrico negativo. ¿Estamos de acuerdo? Está fácil. Se van a olvidar. Entonces lo revisan con más calma. Igualito acá, ¿no? Idéntico. La parte que estamos viendo. Ingreso, ingreso. Eso se mide en la práctica clínica diaria. Así es que traten de revisarlo bien y poderlo comprenderlo. Vamos a entonces, si vemos acá, para poder ver la parte de los, bueno, son los valores normales de la parte del medio interno que tengo que conocer. En la mañana les pasé a unos compañeros también un AGA, electrolitos, ¿no? Generalmente acá cuando hagamos la parte de taller de AGA, y vamos a pasarles, ojalá que pueda pasarles a todos una aguita para que puedan ver todos los límites, ¿no? Pero lo importante es que lo principal que vamos a tener en ese AGA y electrolitos que siempre se toma para ver lo que es el medio interno, va a tener el oxígeno, el dióxido de carbono, el sodio, el potasio, ¿no? Calcio también han visto que tenemos por ahí, cloruro, bicarbonato, glucosa, y lo que es el ácido besénico, lo que es interno, ¿no? Entonces acá vienen los rangos de normalidad y obviamente cuando están el límite de la muerte, ¿no? Por ejemplo, límite no mortal o a corto plazo, aproximado a corto plazo, como es. Por ejemplo, vamos a mirar este año también.
¿Cuál es la parte que primero se mira en el AGA? Lo que es el equilibrio ácido-base, por ejemplo. ¿Cuál es el normal? Digamos, 7.4. Intervalo 7.35 a 7.45. Si acá lo pone como que fuera no mortal, no normal, ¿no? 7.3 a 7.5. ¿Y cuál es ya un pH extremo adelante? Cuando ya no va a poder, el paciente probablemente ya vaya a sobrevivir. 6.9 a 8 de pH. Una alcalemia y una acidemia brutal, ¿no? Como lo que hemos visto acá. Miren, 6.9. Está ácido el paciente, ¿sí? Es una acidemia a todo lado. ¿Qué vamos a hacer con ese paciente? Probablemente esté en una, como diría yo, cuando digo a la familia también, se está muriendo el paciente, ¿no? Se está muriendo el paciente. Con esta cantidad de pH no va a sobrevivir mucho tiempo. Y al final, obviamente, el paciente falleció. Entonces, son los límites de normalidad. Sigamos avanzando. ¿Qué más? Como hemos dicho acá, para que podamos ver lo que es las acciones osmolares en equipos intracelulares y extracelulares, acuérdense que acá tenemos lo que es la osmolaridad, ¿no? Como es por litro totales, más o menos un promedio de 300 se lo considera, ¿no? Para que nosotros no tengamos mucha variación. ¿Y cómo sale después la presión, presión osmótica? ¿Qué fue la presión osmótica? Eso también van a calcular en la parte de la práctica. Entonces, generalmente, ¿cómo va a ser calculada la presión osmótica? Acá abajo dice, ¿dónde está acá? Acá. Cada miliosmol no difusible ejerce 19.3 milímetros de mercurio de presión osmótica. ¿Qué quiere decir? Vamos para acá arriba. Si yo tengo en el plasma 299 o 300 miliosmoles totales, por 19.3 va a ser prácticamente lo que es la presión. ¿Cierto o no cierto? A ver, debe ser ahí una cifra cercana, ¿no? 2999.8, 293.8 por 19.3 debe salir más o menos 5.441. ¿Han hecho el cálculo? Sí, sale más o menos por eso, ¿no? Para que sepan esta parte. Y eso van a hacer también en la práctica. No me enfoco mucho ahí. Lo que sí hay que tener en cuenta, ahí también dicen si es cierto o es mentira. Lo que hay que tener en cuenta siempre es la permeabilidad capilar. ¿Quién va a determinar esta permeabilidad capilar? Justamente esta gran diferencia. ¿Cuántas proteínas hay en el plasma y cuántas proteínas hay en el intersticio? Entonces, como acá hay menos y acá hay más, ¿el agua de dónde va a ir? De menos a más. Pues eso es lo que nos genera que nuestra agua nunca se quede en el intersticio. ¿Por qué era por 19,3? ¿Ah? ¿Por qué tienen que multiplicarlo por 19? Ya. Es lo que dice teóricamente el libro, ¿no? Teóricamente el libro dice que cada miliosmol nos da 19.3 mililitros de mercurio de presión osmótica. Entonces, como el plasma tiene 300 más o menos de osmolaridad, 300 por 19.3, sale más o menos esta cantidad, 5.441, ¿no? Sí sale, ¿no? Más o menos. Entonces, es la cantidad. Acuérdense lo que hemos comentado también, ¿no? Prácticamente el plasma con lo que es intersticio va a estar similar. Lo único que bien marcada la diferencia, ¿cuál va a ser? Justamente las proteínas. Vamos avanzando. Entonces, es de alguna otra forma lo que hemos estado conversando, lo que es el equilibrio entre lo que es la parte plasmática y lo que es el intersticio, ¿no? Tiene que estar siempre en un equilibrio. Hay cosas que van a hacer que el agua salga prácticamente del capilar y hay fuerzas que van a hacer que el agua regrese nuevamente al sitio vascular. Por ejemplo, acá dice la presión capilar, lo que es la presión hidrostática. La presión hidrostática, la misma presión que tenga la sangre ahí, el mismo bombeo del corazón, va a hacer que la sangre pueda salir, ¿cierto? Que vaya a salir. Pero ¿quién va a jalar? La presión coloidosmática. ¿Y quién da esta presión coloidosmática? Las proteínas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, a medida que tenga una buena presión coloidosmática, va a contrarrestar prácticamente esta presión capilar, ¿no? Entonces, al final de cuentas, vamos a tener un equilibrio. Y lo poco que capaz la presión capilar pueda salir en intersticio, ¿quién va a tener ahí como mecanismo digamos, de seguridad? El sistema linfático.